Microsoft dispone de su propia plataforma en la nube, que es Microsoft Azure, y en ella también podemos encontrar distintos servicios que podemos utilizar para realizar o bien Machine Learning o analítica de datos, Big Data y otros servicios añadidos como la parte de almacenamiento, como hemos visto en otros proveedores, ¿de acuerdo? También evidentemente soporta la parte de streaming, en el sentido que tiene sus propias soluciones, que vamos un poco a analizar a continuación. Aquí tenéis un poco la arquitectura general, tenéis el enlace en la parte superior de la transparencia donde ponéis un poco, se pueden ver o combinar distintos servicios y módulos dentro de lo que sería la orquestación de servicios a este nivel, a lo que sería el pipeline de datos de la gestión de información para hacer analítica. Como veis, tenéis desde el punto de vista de Microsoft lo que son las fuentes de datos que se pueden o bien almacenar en sistemas de almacenamiento, luego veremos cuáles dispone Microsoft, son muy parecidos a lo que hemos visto en las otras soluciones, ¿vale? Y la parte de ingestión de mensaje en tiempo real, que viene a ser la parte digamos, de ingestión por streaming, ¿eh? Sobre esa parte tenemos dos formas de trabajar con la información, que es procesamiento en batch. Normalmente el procesamiento en batch se suele utilizar en conjunto con el almacenamiento de datos, y la parte de procesamiento en streaming, que luego también veremos, que se utiliza con esos mensajes o en tiempo real que veremos luego en los servicios que estamos utilizando en Azure, ¿vale? Se pueden combinar esas dos formas de procesar la información a través, por ejemplo, o bien combinando las dos, o bien directamente utilizando o integrando algoritmos de Machine Learning, bien para entrenamiento, por ejemplo, en el caso batch, o para hacer inferencia en el caso de streaming, ¿vale? Una vez que tenemos eso, la información ya procesada por cualquier medio, vía batch o streaming, se va a almacenar en un store de datos analíticos. Puede ser el mismo servicio que estamos utilizando, por ejemplo, para el almacenamiento, ¿de acuerdo? A esto incluye, por ejemplo, también modelos centrados de Machine Learning o cualquier artefacto intermedio que tengáis que utilizar, ¿vale? Y esa información se puede analizar, digamos, y generar informaciones o representaciones visuales de esa información con herramientas que Microsoft dispone, ¿vale? Un poco para ver las ideas de cómo se soporta dentro de Microsoft la parte de analítica. Aquí tenéis un poco el esquema general, ¿vale? Como siempre tenemos el pipeline de proceso para gestionar la información, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la analítica del Big Data, ¿vale? Después tenemos la fase de ingestación, la fase de almacenamiento que la viene después, la fase de preparación y entrenamiento, ¿de acuerdo? Aquí la preparación y entrenamiento deben tener en cuenta que estamos hablando no solamente de entrenamiento de modelos de Machine Learning, sino también lo que es en analítica de gran nivel, como puede ser utilizando, luego veremos los productos principales que tiene Microsoft, que son HD Insight y Databricks, ¿de acuerdo? Luego veremos la diferencia entre los dos. Y la idea también, que sabéis que hemos visto que en Spark y en Hadoop, bueno, sobre todo en Spark, se pueden, digamos, entrenar modelos, con lo cual podemos combinar tanto la parte de Machine Learning por separado, como veis ahí abajo, como la parte de Big Data, ¿vale? Bueno, luego la información del modelo preentrenado o entrenado ya lo tenéis ahí, que pueden almacenarse en varias fuentes o warehouse de datos, que son Cosmos DB, SQL Database o Data Warehouse, ¿de acuerdo? Y luego hay una opción específica para la parte de servicios de análisis, luego la veremos, ¿vale? Hay una fase final que define Microsoft, que es la fase de inteligencia, ¿no? Que significa reutilizar esos modelos para crear aplicaciones predictivas, que básicamente es utilizar esos modelos e integrarlos en desarrollos en producción en las aplicaciones, bien sea aplicaciones móviles o aplicaciones web, ¿vale? O la generación de información tanto visual como no visual, ¿vale? Como dashboards analíticos o como informes gestionados, ¿de acuerdo? Un poco son las fases muy parecidas a las que hemos visto en el resto de aplicaciones. Desde el punto de vista de la analítica, ahí tenéis todos los, digamos, la parte de información o de servicios que vamos a tener dentro de Microsoft. Digamos, a la parte de almacenamiento tenemos dos servicios fundamentales, que son SQL Data Warehouse y el Data Factory, ¿de acuerdo? Aunque el Data Factory en realidad no es un almacén de datos, pero permite hacer algo parecido a lo que he visto de transformación o de gestión de la información. Permite hacer algo parecido como hacíamos en Amazon con la parte de AWS Glue, en el sentido de que la idea era coger información y transformar pequeñas transformaciones ETL sencillitas o no tan sencillitas, depende de la cantidad de información, ¿de acuerdo? Pero vamos, que el procedimiento es el mismo, ¿vale? Y luego tenemos el Event Hubs, que es el equivalente, ¿de acuerdo?, a lo que hemos visto en los otros proveedores de Google y de AWS, el equivalente más o menos a Kinesis o PubSub, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Luego, desde el punto de vista de la analítica pura y dura en Big Data, de lo que hemos venido viendo en Hadoop Spark, tenemos dos productos fundamentalmente, que son Azure Databricks y HD Insight. La diferencia fundamentalmente es que el primero está muy pensado, está orientado exclusivamente a una solución pensada en clústeres, en un clúster o en varios clústeres Spark, también se pueden combinar, ¿de acuerdo? Y la solución está basada en la plataforma Databricks, ¿de acuerdo? Que también la podéis probar por separado. Pero bueno, esta es la herramienta si vas a utilizar Spark que debéis utilizar. Si queremos algo más generalista, tenemos HD Insight, ¿de acuerdo? HD Insight está, luego ya veremos, es la solución que incorpora tanto Hadoop como Spark y más, digamos, otros productos adicionales que podéis incluir como veis ahí, ¿de acuerdo? Aquí una parte importante también que es el servicio de Stream Analytics, muy importante porque es el que permite procesar de manera de tiempo real, ¿no? Desde muchos dispositivos. Bueno, por ejemplo, está muy orientado a dispositivos SETI, pero en principio cualquier tipo de ráfaga de mensajes o proveedor de mensajes, de acuerdo, en tiempo real, ¿vale? Desde el punto de vista ya un poco más de funcionamiento de la parte de analítica, pues tenéis esos tres puntos que aparecen ahí, que es el Data Lake Analytics, el Power BI Embedded. El Power BI realmente es una suite completa que es de Microsoft, tenéis una versión gratuita que podéis utilizar y básicamente la mayor parte de las cosas que para lo que se suele centrar el uso es para la definición de la parte de visualizaciones a través de la definición de reportes personalizados, sobre todo basado en la gestión de cubos y hiperplanos, ¿vale? Eso ya lo veréis un poco más despacio, estos conceptos que estoy comentando en la asignatura correspondiente dentro del máster, ¿vale? Bueno, y luego la parte de Azure Analysis Service, que básicamente os permiten definir un poco una analítica de un servicio de analítica con funcionamientos, digamos, o funciones ya preestablecidas, conocidas, tanto estadísticas como de otro nivel, ¿vale? Desde el punto de vista de analítica nos vamos a quedar con lo que comentábamos antes, que son la parte importante, que luego dentro de esa distribución, por ejemplo, que hemos visto de HD Insight, podéis tener una serie de productos por separado. El HD Insight es el producto completo, pero luego podéis tener tres productos o tres subproductos que realmente es el mismo, pero que está personalizado, ¿de acuerdo? Entonces, si solo queremos Apache Spark, ¿vale? Tenéis un producto específico, un servicio que se llama Apache Spark for Azure HD Insight, que es la particularización de ese servicio que hemos visto para Apache Spark. Si queremos solamente Apache Storm porque queremos tener la parte de gestión de streaming con Apache Storm, pues también utiliza ese producto. O si queréis directamente hacer algún tipo de operación con un clúster, digamos en Microsoft Azure, tenéis el R-Server, ¿de acuerdo? Evidentemente en lenguaje R, ¿vale? Bueno, ahí tenéis un poco más otros productos que tienen que ver mucho más con la parte de almacenamiento de datos, que son el Data Lake Store, ¿de acuerdo? Que es un repositorio con autoescalado automático de gran rendimiento, ¿de acuerdo? Que se utiliza en combinación con los productos que hemos visto antes, ¿vale? Data Catálogo, que es parecido también a lo que vimos en su momento con el AWS Glue en Amazon, que permite metacatalogar y esquematizar, crear esquemas a partir de la información asociada, por ejemplo, en los Data Lake Store o otros servicios parecidos. Y luego Microsoft tiene un servicio adicional que se llama Local Analytics, que os permite básicamente ser utilizado con las propias instancias o con los propios logs en servidores y sistemas, ¿de acuerdo? Para analizar la información de esos logs, ¿de acuerdo? Bien on-premise, ¿de acuerdo? En máquinas propias o en otras. Eso es una personalización de los productos de almacenamiento para logs específicos, pues de servidores web, de Sixlog, tanto de servicios Windows como de Linux, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la solución abierta, ya las hemos comentado antes, tenéis un poco ahí la distribución o digamos los productos que están disponibles. Fijaros que arriba aparece una escala digamos, de mayor capacidad de control sobre la propia solución hasta facilidad de uso. Básicamente, qué capacidad de autogestión tienen de autogestión de los servicios, ¿de acuerdo? El que tiene más capacidad de autogestión es el Azure Data Lake Analytics, ¿de acuerdo? Básicamente lo que se definen son los trabajos a ejecutar dentro del módulo de servicio. Es un modelo que es muy fácil de utilizar porque es visual, pero es el que menor control tiene en cuanto a la ejecución, digamos, y los parámetros de ejecución, ¿de acuerdo? Luego tenemos Azure Databricks, que es un poco lo que comentaba antes, que tiene la parte de Apache Spark, Azure HD Insight, que es más generalista, y luego dentro de lo que sería el Marketplace de Azure, que es un conjunto de, digamos, de plantillas o soluciones ya preestablecidas, tenéis varias, ¿vale? Tenéis Horton Data Platform, que es en la que se basa precisamente HD Insight, ¿de acuerdo? De Microsoft, o tenéis Cloudera, ¿de acuerdo? También, que lo tenéis disponible en el Marketplace de Azure. Es decir, no solamente estamos hablando de los servicios gestionados, sino aquellas cosas que os pueden interesar instalar desde el Marketplace. Tienen bastante más, digamos, opciones de instalación y gestión y control, pero a cambio
veis toda la potencia de todas esas herramientas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por debajo de estas herramientas, como siempre, vamos a utilizar fundamentalmente el Azure Data Lake Store, que está en la segunda versión, ¿de acuerdo? O, como hemos visto, el equivalente de Amazon S3 o Cloud Storage de Google Cloud Platform, que es Azure Storage, ¿de acuerdo? Como veis, los nombres no son muy innovadores en estas cosas, son todos muy parecidos. Desde el punto de vista de HD Insight, el servicio HD Insight, pues ahí tenéis un poco los componentes específicos que podéis o que vienen preconfigurados, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se aseguran básicamente un 99% de tiempo de servicio en el SLA, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene es que está basado en componentes estándar de Hadoop y de Apache, con lo cual es 100% open source. Es muy fácil y realmente en menos de 5 minutos podéis tener un clúster razonable, es decir, 4 o 5 nodos y un máster, ¿vale? Y probablemente esa utilización de esos másteres, ahí pone una de las características que se ahorra aproximadamente el 60% del coste del coste del propietario, ¿vale? Es decir, que comparado con una solución instalada por, digamos, administradores de sistemas, pues normalmente en media te ahorras un 60%, ¿de acuerdo? En coste, teniendo en cuenta pues no solamente la infraestructura que necesitáis, sino también la parte de personal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, HDS es una muy buena herramienta para empezar sobre todo con la parte de Hadoop. Aquí tenéis un poco los componentes que vienen instalados y sobre todo, como hemos visto en otras de las soluciones, aquí sí que es importante tener cuidado con los componentes de las versiones que estamos trabajando, porque es lo que suele dar problemas normalmente a la hora de trabajar, ¿vale? Cuando hay que desarrollar estas aplicaciones hay que tener muy clarito qué versiones hay. Bueno, esta es la última versión, creo recordar que esto es de octubre de 2019 aproximadamente, no lo diría, pero esto varía mucho, con lo cual lo que estoy diciendo ahora, como va a quedar grabado, dentro de un año es probable que esté obsoleto. Todas estas herramientas, en concreto la parte de Hadoop, se pueden integrar con otro tipo de herramientas, ¿vale? Ahí tenéis no voy a entrar mucho en estas soluciones porque ya os conté, por ejemplo, también soluciones de otros proveedores, pero bueno, tiene integración con otros servicios bastante interesantes. Por ejemplo, StreamSets, que es una de las herramientas que hemos comentado antes de la parte de Azure, que luego veremos. Bueno, desde el punto de vista, igual que hemos visto en otras soluciones de uso, bueno, aquí tenéis un pipeline de referencia para que tengáis un mapa completo de todos los servicios, aplicaciones que tiene Azure y cómo lo podéis mapear a cada una de las fases de ingesta de datos, recolección de datos, de la preparación, toda la parte de análisis, limpieza, recolección de fuentes de tiempo real, ¿de acuerdo? El análisis, tanto estadístico como algoritmos propios, como Machine Learning, y la publicación. La publicación estamos hablando de inferencia para poder utilizar esos modelos, ¿de acuerdo? O otro tipo más sencillo de aplicaciones que son de visualización para generar dashboard. Bueno, ahí tenéis todo, como veis, en la parte final de consumo aparece otra vez de nuevo Power BI, no esta opción no la vamos a ver aquí, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea sobre todo es que tengáis claro, por ejemplo, cuál es la picture, el mapa general que proporciona Microsoft. Como veis, aparecen, por ejemplo, un producto gestionado también que aparece en Microsoft, que es Apache Kafka, no solamente desde el punto de vista que ya hemos visto en la asignatura, en la parte de streaming, podéis utilizar ese servicio gestionado y conectarlo, por ejemplo, con otras soluciones directamente a través de Apache Stone o directamente con Aspara Streaming que hemos visto anteriormente, o una de las herramientas muy bonitas, muy interesantes que tiene Microsoft, que es el Azure Stream Analytics, ¿de acuerdo? Que eso es una herramienta muy potente, podéis hacer un montón de cosas en tiempo real. Recordad siempre, cuando hablamos de tiempo real, lo que estamos hablando es de la capacidad de procesar información, ¿de acuerdo? Según llega, ¿vale? Esa capacidad o el término según llega depende mucho del tipo de información que gestionáis, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces ahí se lo podéis integrar, por ejemplo, con otros productos. Como veis, en la parte de analítica en tiempo real, que sería la parte del escenario de uso de arriba, fijaros que aparecen 3 escenarios de uso, ¿vale? Analítica en tiempo real, que es donde están utilizando las herramientas de datos reales, ¿de acuerdo? Podemos combinar esa parte de Spark Streaming con Machine Learning directamente para hacer entrenamiento en tiempo real. Normalmente se utiliza más que para tiempo real, se utiliza para, digamos, mejora de los modelos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un detector de anomalías, que suele ser uno de los casos típicos habituales que se suele implementar con este tipo de comportamientos, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en casos de las empresas de venta, por ejemplo, ¿vale? Pues generación de segmentaciones automáticas o modelos generados automáticamente para segmentación de clientes, ¿vale? Hay un montón de tecnologías que podéis utilizar ahí. En la parte intermedia aparece la parte de análisis interactivo. Ahí normalmente es una combinación que está muy orientada a la parte batch, pero que puede incorporar cosas, por ejemplo, de la parte de arriba, pero normalmente lo que se suele hacer es realizar analítica utilizando algún tipo visual, algún tipo de medio visual, como hemos visto antes,
de Jupyter Notebooks, incluso directamente a través de OLAP, que es una de las tecnologías que existe para la parte del Data Warehousing, para hipercubos, ¿de acuerdo? Y ser visualizada a través de Power BI, o pueden ser los propios pongo por ejemplo los Jupyter Notebooks, ¿de acuerdo? ¿Vale? En cualquier caso, un poco para que veáis que esta parte es bastante más sencilla desde el punto de vista de configuración, porque al final lo que tenemos es que el almacenamiento se soporta o bien sobre el Azure Data Lake Store, bien sobre Cosmos DB, que es una base de datos que tenéis un poco, que está disponible como servicio, o directamente por el storage, ¿de acuerdo? En este caso, Azure Storage soporta o tiene definidos varios tipos de fuentes de información. En este caso aparece la de block, que suelen ser objetos binarios, que es el equivalente a lo que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? ¿Vale? También aquí es importante que podéis hacer cargas o procesamiento de tele antes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí hace un procesamiento con Hadoop, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿no? Que podéis combinar varios servicios, ¿vale? Y el caso típico que solemos utilizar para hacer modelos ya, digamos, cuando utilizamos Big Data per se, es utilizar Spark, procesamiento con HIP, procesamiento con Hadoop, que sería la analítica en formato batch, ¿de acuerdo? Igual que antes, normalmente lo que se suele volcar es esa información en un tipo de aplicación de terceros, ¿de acuerdo? Como de las que aparecían anteriormente, o directamente utilizar el Data Warehouse de Microsoft, ¿vale? Este es el mapa, ¿eh? No quiero que no hace falta aprenderse los servicios en concreto ni cada característica, pero sí saber más o menos para cada cosa, para qué vale, en qué fase aproximadamente o con qué fase se asocia. Desde el punto de vista con Azure, pues aquí tenéis un poco, utilizando ya los servicios propios, pues aquí tenéis las 4 fases, digamos, o las 3 fases que definen en cuanto a la gestión de datos, que serían las fuentes de datos. Ahí tenéis un poquito todas las que podéis combinar. Veis que aparece el concepto de Sensors and Devices, que está muy ligado a la parte de IoT. La parte de inteligencia, como veis, aquí sí que es importante que la gestión de información se puede hacer a través de varios productos en varios servicios. Por ejemplo, veis como está ahí Kafka, por ejemplo, para este caso el componente Kafka de HD Insight. Tenéis el servicio de Email Hub, que es un modelo generalista de paso de mensajes, ¿de acuerdo? Que sería el equivalente, entre comillas. Aquí es que varios productos, ¿de acuerdo? El Email Hub, que es el equivalente al PubSub y a Kinesis a la gestión de datos de Kinesis, no al servicio Kinesis general, ¿de acuerdo? La parte de catalogación de datos y los streams, ¿vale? Todo eso se almacenan normalmente en el Data Lake, que es el habitual de utilizar, aunque puedes utilizar un warehouse basado en base de datos SQL, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y luego dentro de esa parte, la parte de Machine Learning, pues tenéis varias soluciones, Machine Learning Analytics, tenéis varias soluciones que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Y aquí la interesante que no hemos visto y que luego tenemos rápidamente para que sepáis cómo es que es Stream Analytics, ¿de acuerdo? ¿Vale? Desde el punto de vista de la inteligencia, pues se suele añadir pues, los servicios ya preentrenados que tiene Google, Azure, Microsoft. Entonces tenéis, por ejemplo, servicios ya preentrenados que podéis integrar en vuestras aplicaciones o con vuestras cargas de trabajo de analítica de compañía, ¿vale? Por ejemplo, servicios cognitivos que lo veremos rápidamente, frameworks para hacer sistemas conversacionales de voz o incluso el asistente de voz de Cortana, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, y como siempre veis, aparece siempre Power BI por todas partes. En el caso de que queramos utilizar Spark solamente, lo normal es utilizar una instancia del servicio de Databricks, se llama Azure Databricks, ¿vale? Databricks está creado por los fundadores de Spark, o por el fundador de Spark, y por tanto es una herramienta que está muy optimizada y muy pensada, y probablemente es la herramienta que mejor funciona. Hablo de Databricks, ¿de acuerdo? Como servicio, ¿vale? Son los pioneros. De hecho, mucho material que pusimos en su momento en Spark viene de la gente de Databricks, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis un poco lo que sería la estructura. Como veis, es una estructura un poco diferente. Tiene por debajo, como siempre, la parte de los componentes de Apache Spark. De hecho, puede incorporar el acceso, por ejemplo, en este caso a Hadoop Storage, ¿vale? O puede integrarse con Apache Kafka también, bueno, y con todas las fuentes de datos de Microsoft, que las tenéis ahí las tres de abajo, el Storage, el Like Store y el Warehouse, ¿de acuerdo? Data Warehouse, ¿vale? Pero básicamente la idea es que aquí el concepto de trabajo es un poco distinto porque se separan en piezas lo que sería la ejecución de Spark, ¿vale? Por una parte tenemos el Workspace, que permite definir los componentes que vais a trabajar en vuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, en este caso, en la parte que correspondería a la parte de runtime, sería el clúster. Se crearía un clúster de Databricks, o podéis tener varios, ¿de acuerdo? Es una solución bastante completa.
Y sobre eso podéis definir, sobre ese clúster que es la parte de Databricks, no solamente el clúster en la parte de runtime, sino los parámetros que queréis utilizar dentro de Apache Spark, número de ejecutores o memorias, etcétera, etcétera. Podéis ir combinando distintos tipos de clúster dependiendo de la carga de trabajo que tengáis, ¿de acuerdo? Entonces tenéis por una parte el Workspace que permite gestionar vuestros trabajos Spark, vuestros jobs, os da toda información de manera visual, podéis acceder a toda esa parte, ¿de acuerdo? Podéis definir workflows de trabajo a modo de pipeline para Spark, combinando por ejemplo con otros productos externos, ¿vale? Y luego tenéis productos específicos que están muy pensados para ser optimizados y para ejecución con otros componentes. Por ejemplo, la parte de acceso a almacenamiento, que es un componente que desarrolló Databricks que se llama Databricks IO, ¿vale? O por ejemplo, la conexión con funciones, digamos, con función de Azure que os permite ejecutar o utilizar componentes serverless, ¿de acuerdo? ¿Vale? Recordad siempre que al final no dejamos de tener Spark, pero la verdad es que el Azure Databricks os gestiona de manera automática toda la parte de los entornos, podéis ver las W2E, los jobs, los logs, tiene absolutamente todo, ¿vale? Y evidentemente esas salidas y entradas podéis combinarlo con distintas fuentes de datos y con otros servicios, ¿de acuerdo? Como Machine Learning Studio, que luego veremos, o la parte de Power BI o el Data Warehouse. Es una solución completa si solo se trabaja con Spark, ¿eh? Y además es más recomendable utilizar esta que no HD Insight completamente. Desde el punto de vista de la parte de streaming, el producto estrella es Azure Streaming Analytics, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un poco lo que es el core de uso de Streaming Analytics, ¿vale? Podéis ingestar o coger información de muchos tipos de datos, por ejemplo, directamente se puede combinar con datos almacenados en Azure Storage, de tal manera que cada vez que vamos añadiendo blocks o datos en ese almacenamiento de storage, automáticamente se lanzan eventos para que Streaming Analytics pueda procesar, ¿de acuerdo? Un flujo de trabajo sobre esos datos, ¿vale? Y lo podéis combinar evidentemente con el sistema generalista de eventos, el Event Hubs, o digamos la personalización de Event Hubs para dispositivos IoT, que es IoT Hub, ¿de acuerdo? Que eso tenéis aquí un poco. Como siempre, arriba siempre tenemos las fases o los procedimientos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como estamos hablando de streaming, tenemos el productor del evento, las fuentes de producción, la parte de ingesta de datos y el encolado de información que lo hacen esos dos servicios, y la parte de Analytics Stream, ¿de acuerdo? Tenéis ahí. Igual que antes, pues podemos combinar la salida o bien directamente en la fase de analítica con la parte Machine Learning para gestionar o procesar o entrenar modelos o mejorar los ya preexistentes o hacer inferencias, ¿de acuerdo? O bien directamente a utilizar los productos de almacenamiento, presentación y ejecución de cierto tipo de funciones que son las Azure Functions, que como comentaba antes, os permiten realizar distintas acciones en base a eventos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí tenéis que se puede utilizar para automatizar los workflows, ¿vale? Arriba tenéis el enlace a Streaming Analytics, ¿vale? Visto un poco ya la parte de almacenamiento, que hemos visto que existen varias herramientas, la parte de Big Data y la parte de Big Data Analítica y la parte de Stream, ¿vale? Que en este caso el producto equivalente es el producto que utiliza aquí es Stream Analytics. También tenemos la opción, vamos a ver rápidamente la parte de Machine Learning para que sepáis cómo se implementa. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco lo que sería desde el punto de vista de Microsoft, ¿vale? Esto está de la web de Microsoft, cómo gestionar, digamos, la definición, implantación y desarrollo de soluciones basadas en Machine Learning e inteligencia artificial. Vamos a hablar de Machine Learning más concretamente porque inteligencia artificial es un término mucho más amplio, pero bueno, por entenderlos, aunque no confundáis nunca que son dos cosas distintas, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista, básicamente se definen varios tipos de servicios basados en si queremos reutilizar ya existentes, por ejemplo, los que tenéis a la derecha, los servicios cognitivos, los bots de conversación, o queremos construir nuestras propias soluciones porque queremos gestionar o tener más control, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis las soluciones que hemos visto antes de analítica a la derecha, que es utilizar, por ejemplo, en este caso, el ejemplo con Spark Machine Learning, o bien Spark R si utilizamos el lenguaje R para analíticas, o Sparkly, y a partir de ahí podéis utilizar o directamente las soluciones basadas en notebooks o basadas en JOT. Desde el punto de vista del runtime, en esa zona ya hemos visto que lo normal es trabajar con Azure Databricks. Si yo quiero tener específicamente construir modelos de Machine Learning, tengo una herramienta específica que se llama, o un conjunto de herramientas, ¿de acuerdo? Que se llaman las herramientas de Azure Machine Learning, ¿vale? Pues ahí podéis utilizar herramientas visuales, que es el Machine Learning Studio, que os enseñaré un par de cositas. Es muy útil porque os permite básicamente construir modelos de manera visual con cajitas. Es una herramienta interesante que ya está en una fase bastante avanzada. Hace un año y pico todavía no estaba. Año y pico, recordar, como esto lo vais a ver grabado, es probable que esto haya avanzado bastante más, ¿de acuerdo? Estamos
justamente a principios de 2020, pero que quede clarito, ¿vale? Porque luego me dicen que los vídeos que suele ocurrir, ¿ok? Y luego desde el punto de vista de que queremos tener un poquito más de control, pues tenemos la opción de codificar la información, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces podemos hacerlo en on-premise, en nuestros servidores de Machine Learning, o sea, utilizando datos de nuestro SQL Server o Hadoop, podemos generar lo que se llaman jobs dentro de esa parte de Machine Learning o directamente en la nube, ¿de acuerdo? Y en la nube tenemos todas esas soluciones para utilizar, igual que antes podemos utilizar Spark, podemos utilizar Hadoop, directamente consultas con el SQL Server, Azure Batch, tenéis también si queréis Hadoop, pues ya tenéis todas las soluciones, ¿de acuerdo? ¿Vale? Desde el punto de vista de las soluciones específicas que tenemos antes, aquí tenéis un poco el picture. Bueno, la Azure Database ya lo hemos visto. Bueno, hay soluciones ya más específicas, ¿de acuerdo? Para hacer el entrenamiento. Y aquí voy a destacar un par de, digamos, servicios que sí que son importantes, que son el Machine Learning Service y el Machine Learning Studio. A la primera vista pueden parecer lo mismo, pero son cosas distintas, ¿de acuerdo? El Machine Learning Service, digamos, que es el servicio, el runtime de ejecución para construir, desplegar modelos, ¿de acuerdo? Gestionados o entrenados a través de Machine Learning. Y luego tenemos el Machine Learning Studio, que es una agrupación, digamos, de servicios que os permite hacer lo mismo que hemos visto antes, pero desde el punto de vista de gestión, ¿vale? De hecho, dentro de Machine Learning Studio podéis definir o añadir servicios de tipo Machine Learning Service, ¿de acuerdo? O sea, Machine Learning Service, digamos que es el núcleo de ejecución, mientras que el Learning Studio os permite gestionar los recursos que vais a necesitar para vuestro entrenamiento de modelos y la parte visual, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Desde el punto de los servicios conectivos, ya los ya entrenados tenéis todos estos aquí. De hecho, y se van incorporando. Microsoft tiene un proyecto que se llama Proyecto Oxford, que fue, digamos, el modelo incipiente de estas cosas. Así, si queréis verlo, podéis buscarlo y podéis ver un poco cuáles son los servicios que están recomendados, ¿vale? Bueno, tenéis un conjunto de servicios aquí. No voy a comentarlos cada uno, pero vamos, que los tenéis preparados como aplicaciones, como APIs para ser utilizados e integrados en cualquier aplicación o servicio que hemos visto antes, ¿eh? Podéis, por ejemplo, en muchos casos podéis integrar directamente vuestras cargas de Big Data. Pues, por ejemplo, en el caso de proyectos de lenguaje natural, muchas veces nos interesa hacer traducciones automáticas. Pues utilizar, digamos, integrar ese API desde Python, otro lenguaje de programación, para que se incorpore, digamos, ese texto, por ejemplo, de inglés a español, español a inglés, para que podáis hacer, por ejemplo, analítica de procesamiento de lenguaje natural, ¿de acuerdo? Conociendo un corpus en inglés, pues intentar traducirlo un thesaurus en inglés, utilizarlo en español y viceversa. ¿De acuerdo? Hacer traducciones automáticas o búsquedas. Bueno, tenéis un montón de herramientas, por ejemplo, también de reconocimiento, de emociones, etcétera. Desde el punto de vista de Microsoft, pues tenéis las herramientas, digamos, de Machine Learning. Aquí la diferencia fundamentalmente es, aunque se está aprendiendo una diapositiva, lo que sería la parte de métricas, esto sería una parte del Machine Learning Studio. De hecho, estos son entrenamientos que están realizando con el runtime de Machine Learning, pero lo estáis viendo desde el estudio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, básicamente este servicio proporciona un Machine Learning adaptado a lo que serían el Big Data, los macrodatos, de tal manera que podéis ejecutar grandes cargas de trabajo, ¿de acuerdo? La idea es definir un runtime debajo, ¿vale? No vamos a entrar aquí, porque esto es un poco más avanzado, pero podéis definir clústeres o máquinas con, por ejemplo, GPUs para poder hacer entrenamientos, ¿de acuerdo? Potentes, bueno, el nivel de potencia que queráis, hasta unos límites que proporciona Microsoft en sus máquinas para runtime, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues aquí la parte interesante es que suele ocurrir mucho cuando hacemos un entrenamiento con Big Data o con datos masivos en modelos que son complicados, complejos, ¿de acuerdo? Pues os permite hacer escalado horizontal de máquinas para poder hacer, digamos, un despliegue en varias máquinas y poder conseguir, digamos, ratios o velocidades de entrenamiento mucho más rápidas que lo que sería utilizar máquinas on-premise, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, ahí tenéis un poco abajo las soluciones o servicios que soportan, porque tienen una integración directamente con Spark. Si queremos ejecutar desde Machine Learning Service, queremos ejecutar una carga de trabajo sobre Spark, se puede combinar para que lanzarla directamente. Evidentemente soporta Docker y tenéis que soportar normalmente casi todos los frameworks de Machine Learning más popular, por ejemplo Cognitive Tools, tenéis TensorFlow, Café, etcétera, etcétera. Bueno, importante, cuando ejecutamos ese Machine Learning Service, lo vamos a ejecutar sobre máquinas virtuales. Pues tiene un conjunto de entornos preconfigurados de máquinas, ¿de acuerdo? Dependiendo de las utilizaciones, ¿vale? No vamos a entrar en esto, pero para que sepáis un poco, cuando creamos el servicio, os permite definir sobre qué máquina vamos a hacer los entrenamientos. El código que vamos a ejecutar, bien sea por escrito por nosotros con Python o otro tipo de herramientas, o bien con la herramienta visual, ¿de acuerdo?
Aquí la parte importante es que automáticamente está orientado para estar integrado con muchas de las herramientas y marcos de trabajo, como he visto antes, sobre todo los de redes neuronales, que son los que más capacidad computacional necesitan, aunque eso no excluye el resto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y sobre todo es que es extendible por el usuario en el sentido que podéis añadir tenéis control, es una máquina completa, entonces podéis instalar framework o otro tipo de librerías, clases que necesitéis, porque podéis entrar directamente vía SSH y ejecutar y instalar lo que necesitéis. Digamos, ese es vuestro entorno de trabajo. Bueno, aquí tenéis un poco lo que es otra de las opciones que tiene para DataSign, que viene una máquina virtual predefinida que se llama DataSign Virtual Machine. Esa la podéis instanciar desde Microsoft y tiene todas esas herramientas, ¿de acuerdo? Como veis es muy completa y básicamente todo lo que hemos comentado en los servicios lo tenéis en una máquina virtual ya preconfigurado y gestionado. Es una de las herramientas más útiles que podrán entrar, entonces tenéis soporte para todas esas herramientas. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de lo que sería el Machine Learning Studio, ¿vale? No vamos a entrar aquí, pero que sepáis que existe porque, por ejemplo, es una de las cosas que probablemente se utilicen en otras asignaturas, ¿de acuerdo? Más de segundo cuatrimestre o más avanzadas en concepto, ¿vale? Entonces, ahí tenéis lo que sería el creador del modelo, o el entrenamiento. Como veis, es un conjunto de cajas visuales donde yo tengo que arrastrar y soltar distintos tipos de componentes. Por ejemplo, hay componentes para cargar datos de otras fuentes de datos, hay componentes para definir redes neuronales, hay componentes para definir distintos tipos de algoritmos, por ejemplo, de regresión lineal, es decir, todo es básicamente visual y os permite para cada cajita definir sus parámetros. ¿Qué parámetros habrá? Pues dependerá del tipo de caja. Por ejemplo, en una red neuronal, pues nos interesa saber, por ejemplo, pues cuántas capas tenemos, si es una red no lineal o si es una red con la función de optimización que queremos, la función digamos, de salida, saturación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale? No hace falta escribir código, te puede integrar porque tiene códigos o tiene cajitas para integrar código en Python y otros lenguajes que necesitéis, ¿de acuerdo? Y básicamente con eso además os permite, una vez entrado el modelo, desplegar digamos, aplicaciones sobre servicios que se implementan en minutos. Es decir, podemos generar inferencias automáticas con un poquito de esfuerzo utilizando la herramienta. Pues lo despliega a través de este servicio que hemos dicho antes que se llama Machine Learning Service. Bueno, para finalizar, o terminando ya, aquí tenéis un poco el mapa completo de lo que podéis hacer con la parte del Machine Learning Studio. Tenéis ahí la web, es gratuito para modelos simples, podéis utilizarla, aunque también ya os he dicho antes que los estudiantes de la UNED tienen $100 gratuitos de uso a través del programa de estudiantes del cual la UNED participa. Pero bueno, ahí tenéis un poco la parte general de cómo sería el desarrollo de un modelo, ¿vale? No vamos a entrar porque no es el objetivo de esta asignatura, pero que tengáis esta visión generalista. Bueno, aquí tenéis una demo de cómo sería un ejemplo típico para un entrenamiento sencillo con el estándar o con el modelo, el Hola Mundo para Deep Learning, que es el modelo de MNIST, en este caso el de los de las letras, los números manuscritos, ¿de acuerdo? Hay otro más que es el de Fashion, el de ropas, digamos, o prendas de vestir, ¿vale? Pero vamos, básicamente lo que tenéis aquí es que aquí tenéis una red neuronal generada de manera automática. Bueno, aquí hay dos redes neuronales, he puesto dos ejemplitos, el de MNIST y otro que es también estándar, que es definir las clases para, digamos, un ejemplo típico de que también se puede implementar en corrección lineal, que es el de la predicción de diabetes, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis los dos ejemplitos. Fijaros que con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cajas visuales hemos definido un modelo de red neuronal más configurable, porque podéis cambiar, por ejemplo, en la parte de la neuronal multiclase podéis definir cuántas clases, capas podéis poner, los parámetros que queréis para cada parte. Igual pasa con la parte del modelo, ¿vale? En este caso tenéis dos tipos de redes neuronales para que veáis el ejemplo, ¿vale? Como ejercicios, bueno, tenéis aquí un poquito la parte de Machine Learning Studio, ¿vale? Ejemplos de APIs, los podéis integrar, no entra como parte ni de ejercicio de autoevaluación ni nada, simplemente por si queréis hacer algún pinito sobre Machine Learning o Big Data en la parte de Azure, porque podéis utilizar este tipo de ejercicios. Si queréis más, me lo pedís y lo añadimos en el curso virtual para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Pero vamos, no es el objetivo entrar tan en detalle en estas cosas ahora mismo, ¿vale? Y como recurso de educación, pues ahí tenéis un poco todos, ¿eh? Desde aquí, por ejemplo, tenéis una herramienta interesante. Esto cubre no solamente lo que hemos visto en la presentación, sino todos los laboratorios y cosas que podéis encontrar en Microsoft Azure, ¿de acuerdo? ¿Vale? En concreto, los Hands Labs son muy interesantes. Necesitáis tener activa la cuenta de estudiante de Microsoft, y en la parte de arriba abajo tenéis un poco cómo se entraría a vuestro portal de educación, donde podéis ver vuestro crédito disponible y podéis crear recursos directamente en vuestro espacio de Microsoft Azure.
¿vale? Bueno, con esto hemos hecho una visión muy rápida de Microsoft, ¿de acuerdo? Entonces espero que con esto os hagáis una idea un poco sobre todo de la parte de equivalencia de productos, ¿de acuerdo? Que es la parte, digamos, o qué servicios hay para cada fase en la parte de la gestión de analítica y de Machine Learning dentro del proveedor, en este caso de Azure, y que podéis comparar con herramientas parecidas en otras plataformas.